Bien, estamos en la Plaza Mayor de Plasencia y de alguna manera nos sirve de marco para acercarnos a la figura de un escritor, yo diría ya muy prolífero, en cuestiones de Plasencia y del norte de Extremadura. Le avala Gabriel y Galán como soporte en uno de sus libros, le avala también las actas del Ayuntamiento de Plasencia que tenemos aquí cercano a nosotros, le avala un libro sobre Julián Benavente, un edil del Ayuntamiento de Plasencia y un hombre muy cercano a la memoria histórica cuando no había memoria histórica, y le avala fundamentalmente también su último trabajo, su último libro, que habla sobre un acontecimiento que tuvo lugar precisamente en esta plaza y que de alguna manera es también una recreación histórica de un momento histórico para la propia ciudad de Plasencia, el Plasencia apaleada. ¿Por qué la figura de Plasencia dentro de todo ese contexto de los 4 libros que tiene hasta ahora? Porque luego después le avalan también infinidad de artículos, infinidad de participaciones en otro tipo de actividad, porque tiene muchísimos reportajes realizados, muchísimos documentales. Pues fundamentalmente, yo si tuviera que decirte algo te diría que es porque vivo aquí. Vivo aquí y no soy de aquí, pero llevo muchos años viviendo aquí. Mis hijos se han criado aquí, mi mujer es de aquí y vivo aquí. Pero vivo viviendo la ciudad, quiero decir, vivo la ciudad, y entonces pues me gusta esta ciudad y hay muchas historias en esta pequeña ciudad que no deben, bajo mi opinión, quedar ocultas o que sencillamente no se han tratado de una manera adecuada. Se mira mucho a la época anterior, a la Edad Media, siglo XVIII, tal, pero a la época contemporánea se mira poco, y aquí esto tiene mucho, ¿no? Bueno, precisamente las actas del Ayuntamiento de Plasencia durante el periodo de la Guerra Civil, claro, de alguna manera son trascendentales para entender también la propia idiosincrasia de esta propia ciudad, ¿no? Exactamente, para mí son fundamentales, y en ese aspecto tengo pendiente, que se hará o no se hará, depende de lo que nos estiren en esta vida, en la otra parte de la época, la anterior, que sería de la República, pero las actas de la guerra son muy significativas. Plasencia no vivió la guerra, algunas personas sí, por desgracia, pero bueno, Plasencia fue una ciudad que se sublevó desde el primer momento, y por tanto, pero en la ciudad hay mucho de la impronta que es de la actual ciudad. Una ciudad que lo vivió solamente de oídas, de la participación que había por parte de placentinos en la propia contienda, pero también con personajes que de alguna manera fueron trascendentales en todo lo que ocupa y hace de la realidad histórica de una España convulsa del 36 al 39. Claro, pero Plasencia, precisamente la Plaza Mayor, aquí se leyó el bando de guerra, me parece que fue el día 19, no sé si era domingo, y llegaron las tropas del acuartelamiento y aquí leyeron el bando de guerra y se acabó la guerra, es decir, no hubo guerra, un bombardeo, y luego lo que sí hubo fue represión, ¿no? Que ahí es donde entroncamos con la figura de Julián Benavente, que su padre fue uno de los que fusilaron no, porque no fue fusilado, además le mataron directamente ni siquiera con un pelotón de fusilamiento, ¿no? Y sin juicio, claro. Bueno, dentro de todo ese contexto, Plasencia fue casi pionera en los comienzos de aquella recuperación de los hombres de las cunetas. De alguna manera, pues eso también marca mucho a esta propia plaza, y que fuera un edil socialista quien manejara todo aquello, apoyado por un edil de la Unión del Centro Democrático. Entonces era el alcalde, creo, ¿no? Sí. Bien, aquí la cuestión está en que Plasencia, pues claro, después del alzamiento pues se producen los encarcelamientos por aquí, donde nosotros estamos, pasaban los presos y por las calles de atrás para que no les vieran en dirección al Parque de los Pinos, ¿no? Que fueron ellos los que tallaron aquella piedra, pero se dio la circunstancia de que pasearon a 5 miembros que le enterraron en la Oliva de Plasencia. Eso sufrió un proceso luego de excavación, de sumación, y ahí intervino también, tuvo un papel importante Julián Benavente. Julián luego se quedó, digamos, como un referente de la memoria. Era lo que yo llamaba en el libro la voz de la memoria, porque cualquiera que viniera a Plasencia en relación a ese tema tenía que hablar con Julián Benavente, porque era el único que lo hacía. Gracias a él, pues los fusilados de las cunetas de los alrededores de Plasencia hoy tienen un enterramiento digno,
y ahí están en el cementerio municipal. Bueno, y luego después una figura también muy vinculada a la propia ciudad de Plasencia, porque aunque no era extremeño, sí que sentó sus reales en el norte de Extremadura, lo hizo en Guijos de Granadilla, lo hizo en Granadilla, y de alguna manera, bueno, la figura de Gabriel y Galán se convierte en algo intrínsecamente importante para la propia ciudad y esta propia plaza, porque él todos los martes acudía al mercado de Plasencia. Y bien cerquita se casó. Y bueno, y ahí un poco más arriba pues tenemos el monumento y su parque, ¿no? Entonces el libro que yo tengo dedicado a Gabriel Galán, más que dedicar a él, aunque de una manera digamos tangencial, cuento lo que fue la historia del monumento, cómo se consiguió ese monumento, la primera ubicación que hubo, por qué se cambia, la ubicación actual. También a otro sitio muy cercano, la Plaza de Ansano, que es donde en principio iba a haber ido. Claro, en principio estaba diseñado para ir a la Plaza de Ansano, se quedó en el Parque de la Coronación, entonces no era Parque de la Coronación, supongo, ¿no? No debe serlo. Parque de Gabriel y Galán, no, imposible. Y luego ya subió al otro parque de más arriba, porque la verdad es que el monumento estaba muy descuidado y todo eso está recogido en el libro, que se basó fundamentalmente en una publicación que había entonces en Plasencia, que era el Faro de Extremadura, donde parece ser que los que intervenían ahí eran muy forofos o muy devotos de Gabriel Galán. No hay que olvidarse que Gabriel Galán había conseguido varias condecoraciones importantes en los Juegos Florales que se celebraban en Plasencia en aquella época, que era un acontecimiento también muy de aquellos años, no solamente en Plasencia, sino en todo el territorio. Y luego le dedicó poemas específicamente a la ciudad, ¿no? De la Benéfica, en fin. La Benéfica y Plasencia, que de alguna manera recoge con una fuerza impresionante también el cariño que él tenía por la ciudad, ¿no? Y que la ciudad le tiene, porque desde hace unos años para acá, 2 o 3 años, hay creada en la ciudad una asociación del poeta, y además llevan haciendo una serie de actos, están haciendo una serie de actos anualmente, bueno, que poquito a poco los van cogiendo auge, y el poeta sigue vivo aquí en la ciudad. Muchas gracias, José María, en este primer acercamiento a lo que significa nuestras entrevistas desde aquí para 360 grados. A vuestra disposición.